Tres Cantos ha acogido durante este fin de semana el mayor festival de literatura infantil y juvenil de todo el país, donde más de 2.000 niños y adolescentes han podido encontrarse con sus autores preferidos. Los libros de autores como la italiana Elisabeth Anon o los españoles Pedro Mañas venden incluso más que autores de literatura para adultos consagrados y con más renombre social. Además, algunas de estas obras consiguen tratar temas tan dispares como el maltrato machista, la diversidad sexual o la inmigración, también el suicidio juvenil. François Congosto ha podido hablar con alguno de estos autores, François. Además de los niños, que es que además uno de los leitmotiv de este encuentro que se hace cada año es que los propios niños entrevistan a los autores y no hay participación de los adultos. Yo me colé en alguna de las charlas y luego ya pude hablar con alguno de ellos por separado. Por ejemplo, es el caso de Anna Punset, que es una de las autoras más conocidas de literatura infantil y juvenil por su saga Zapatillas Rojas, que tiene, fíjate, 19 volúmenes y han vendido ella más de 200.000 ejemplares. Ahora saca Unicornia y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos comentaba sobre este festival. Me ha encantado el sistema que tienen dando tanta participación a los niños, tanto protagonismo. Me gusta que sean ellos los que conduzcan el festival, los que se hagan escuchar, los que hagan las preguntas. Me gusta mucho, me ha encantado. Suelen querer saber muchas veces en qué te inspiras para escribir los libros, si hay parte de ti en los personajes, cómo haces para escribir para un niño cuando tú no eres un niño, aparentemente. Son preguntas que son interesantes porque te hacen reflexionar en tu propia labor como autor infantil y han sido muy, muy interesantes todas las preguntas que nos han hecho. Le preguntamos a Anna Punset por cómo consigue hacer ella unas novelas que atraigan tanto a los chicos, a las chicas, y esta fue la respuesta. Sí que pasa, que tienes que buscar temas que les sean de interés, sobre todo que sean personajes también con los que se puedan identificar. Creo que es muy importante no intentar darles lecciones, que sean libros que les hagan pasar un buen rato y aprender cosas también. Entonces yo lo que hago, aparte de intentar recordar mi parte niña, que siempre sigue conmigo, pues intento mucho documentarme, pregunto. Me acuerdo cuando empecé con Zapatillas, por ejemplo, mi sobrina en aquel entonces era pequeña, ahora ya tiene 25 años, pero en aquel entonces tenía 15 y entonces pues todavía me podía ayudar un poco a la hora de pensar historias y hablaba mucho con ella y me contaba cosas y bueno, pues ayuda a la hora de pensar en todas aquellas cosas que a los niños les importa y les gusta saber. El Festilit 3C incluye un certamen literario con 13 categorías y bueno, pues uno de los premios de este año fue en categoría juvenil autoconclusivo español para Chiqui Fabregat, autora de Recuérdame por qué he muerto. Es una obra peculiar porque trata de un tema social como es el del suicidio juvenil. Y es que es verdad que los suicidios son un tema en la adolescencia gravísimo al que le estamos prestando muy poca atención y no quería abordarlo desde el punto en el que se ha abordado en algunos casos, no quería abordarlo como una oferta de soluciones, como oye, pues piensa todo esto y así no te suicidarás, o date cuenta de y así no te suicidarás, porque no creo que sea la solución. Y porque además tampoco quería hacer un libro que ofreciera soluciones, simplemente quería contar una historia de ficción. Que luego alguien la lee, se siente identificado, le hace pensar o le hace reflexionar sobre las personas que tiene alrededor, a lo mejor, perfecto, pero es una historia de ficción y yo siempre insisto mucho en eso porque no quiero ni creo que un libro pueda sustituir nunca a un adulto, a un terapeuta, a alguien que te pueda ayudar. Creo que cuando alguien tiene pensamientos suicidas o tiene cualquier pensamiento negativo que crea que le puede llevar hasta ahí, lo que tiene que hacer es pedir ayuda, no buscarla en un libro. Pero bueno, el libro nos puede ayudar a conocer ese problema, no tanto a solucionarlo, pero sí a conocer que existe. Otro de los ganadores de este año es Pablo Reina, ganador por Pepe Saurio de la categoría Primeros Lectores Español, y nos habló del proceso creativo. Él lo enfoca de otra manera diferente al de Anna Punset. Que mentiría si dijese que escribo para niños. Yo escribo para mí y luego pienso, esto le puede gustar a los niños, esto le puede gustar a un público adolescente o esto le puede gustar a un público adulto. Hay historias que incluso al comienzo en mi cabeza, cuando es simplemente una idea, pienso que va a ser para un público y cuando empiezo a escribirla me doy cuenta que en realidad esto le va a gustar más a otro rango de edad. Pero no escribo nunca pensando en al principio no estoy pensando, sino que ya cuando estoy en el proceso digo, no, esto es más para esta edad o para esta otra. Pero no lo hago nunca pensando no escribo a demanda. Me resultaría dificilísimo, vamos. Sino un poco lo que me nace. Suena muy, muy artístico, pero es verdad. Es como me nace y a partir de ahí, cuando ya está el texto, ya empiezo a pensar
Hombre, pues si esto va para esta edad, esto a lo mejor no se entiende, esto le toca dar una vuelta. Pero el proceso es al revés, no empiezo escribiendo con un público en la cabeza. Siguiendo, Sonia, con el tema de las temáticas que tratan estos libros, hemos hablado, por ejemplo, de relaciones amorosas, de diversidad sexual, por ejemplo, también de salud mental. Pudimos hablar con Lara Pickle, que es creadora de Estoy fatal, gracias, sobre una bruja juvenil en Londres, que justamente trata sobre ese tema. A mí me gustan mucho las analogías y el hecho de que el mundo sea un mundo mágico es más una excusa que un propósito, porque me daba mucho pie a hacer cosas como, por ejemplo, el tema de los domadores de dragones, o los dragones siendo las emociones que están desencadenadas, o bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque las referencias visuales son muy importantes, sobre todo cuando se trata de novela gráfica. Entonces, presentarlo de una manera que a lo mejor es un poquito más creativa, más amena, algo que a lo mejor es algo que llama mucho más la atención o que es más atractivo para el público, como es el tema de la magia, las brujas y tal, puede ayudar a entender mejor lo que viene siendo el mensaje de la historia. Y Festilier este año también hizo un hueco los traductores que se ocupan de trasladar al español obras en otros idiomas. Por ejemplo, Pilar Ramírez Tello, que tradujo 2 sagas juveniles muy conocidas como son Los Juegos del Hambre o Divergente, donde tuvo que, fíjate, Sonia, que no solamente traducir esa obra, sino también crear palabras nuevas, porque la autora de esos libros había creado palabras nuevas, como por ejemplo sinsajo, y ella tuvo que crearla en español, siguiendo un poco el recorrido lingüístico que había hecho la autora, ¿no? Pues para hacer esa obra. De cualquier manera, bueno, pues hoy nos han comentado que ya tenemos fecha para el próximo Festilier, que será 7ª edición el año que viene, y la fecha que nos han dicho es del 1 al 4 de febrero de 2024. Así que vayan apuntando ya en el calendario. François Congosto, gracias. Hasta luego.